por los caminos de América presenta Aventuras Virtuales de la Historia. Hoy, la Edad Media. Inicio, características, etapas y aspectos más importantes. Sean bienvenidos a nuestro espacio Aventuras Virtuales de la Historia. Aventuras Virtuales de la Historia. Hoy en nuestro programa Aventuras Virtuales de la Historia hablaremos sobre las invasiones bárbaras. Pero antes de hablar de este tema tan importante, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de nuestro primer programa. Hay que decirles a todos los estudiantes de los grados séptimos que la Edad Media es un periodo de 10 siglos, contemplados del siglo V al siglo XV, que su marco de inicio es la caída del Imperio Romano en el año 476 y que termina con dos eventos muy importantes: el descubrimiento de América en 1492 y la toma de Constantinopla por los turcos en el año de 1453. La Edad Media ha sido considerada una edad de oscurantismo, de predominio de la Iglesia Católica, del predominio de los dogmas religiosos, del predominio de la herejía, de la Santa Inquisición y de la peste. En nuestro programa pasado hablábamos del privilegio que tenían los señores feudales de tener su primera relación con las doncellas que se iban a casar. Esto se conoció en la historia como el derecho de pernada. El derecho de pernada, o ius primae noctis, era el privilegio feudal por el que los nobles tenían potestad de pasar la noche de bodas con la mujer de sus vasallos, esto es, deflorarla. Se estimaba uno de los muchos abusos que sufrían los vasallos, que en la práctica pertenecían al señor de la región, tanto como la tierra o las cosechas. Para que cada uno de ustedes se dé cuenta del poder que tenía el señor feudal sobre los vasallos. Si alguien quisiera ver una realidad, les aconsejo que se vean la película Corazón Valiente, una película que narra la historia de William Wallace, el precursor, diríamos nosotros, de la independencia de Escocia. Ahí se ve muy bien en el inicio de la película cómo el señor feudal asesina a la esposa de William Wallace y William Wallace se toma su venganza y luego lo asesina, porque William Wallace en la oscuridad de la noche había tenido relaciones sexuales con la doncella y se había casado a escondidas del señor feudal. Para aquellos que les gusta la magia del séptimo arte, les aconsejamos esta excelente producción, una producción cinematográfica ganadora de varios premios Oscar de la Academia. Las invasiones bárbaras son realmente conocidas en la historia por ser las que acabarían con uno de los imperios más conocidos de todos los tiempos, como fue el Imperio Romano de Occidente. Son muchas las leyendas y las anécdotas que se conocen acerca de este suceso y muchas las películas que han utilizado este tema. Hoy ofreceremos un breve resumen de las invasiones bárbaras, intentando dar los elementos principales de cómo y cuándo se produjeron, así como también de sus formas de vida y los pueblos más importantes. La decadencia del Imperio Romano de Occidente. A partir del siglo I después de Cristo, encontraremos el pase por la frontera del imperio de una serie de tribus denominadas bárbaras, es decir, no pertenecientes a la civilización romana, las cuales buscaban unas mejoras en su calidad de vida, además de buscar la protección frente a una serie de pueblos mucho más beligerantes que comenzaban a moverse, obligando a otros pueblos a dejar sus zonas habituales de asentamiento. Dichos pueblos pasaban a trabajar tierras como jornaleros y muchos de ellos acabaron como tropas auxiliares en los ejércitos del imperio,
En muchas ocasiones, la mayoría de estos iban subiendo en popularidad, ocupando cargos cada vez más altos dentro de este. El gran problema llegará a partir del siglo III, cuando comienzan a entrar de forma masiva muchos pueblos por todo el limes, haciendo imposible por parte del ejército su contención. Esta palabra limes significa límites. Un elemento que debemos tener en cuenta es que el imperio para dicha época se encontraba inmerso en un sinfín de guerras civiles por las cuales los emperadores apenas duraban en su cargo, pues estos solían ser jefes militares que llegaban al poder tras un golpe de estado y que una vez asentados perdían la confianza de la población. De esta manera llegaba otro con un ejército más numeroso y lo deponía. La inestabilidad política hacía a su vez que la administración no funcionara correctamente y las fugas de los impuestos cada vez mayores fueron haciendo que las arcas del Estado fueran quedándose vacías. En nuestro programa anterior, mis queridos estudiantes, debemos recordar que dijimos que dos de las cosas más importantes para que cayera el Imperio Romano fue la disminución de los impuestos y las guerras internas entre los emperadores. Esto produciría un gran malestar en el ejército, el cual poco a poco se fue amotinando al no recibir la paga, y en muchas ocasiones veremos cómo desde la frontera incluso dejaban pasar a las poblaciones debido a que el Estado parecía que se había olvidado de ellos. Los pueblos bárbaros. Continuamos con este breve resumen de las invasiones bárbaras para hablar ahora de los diferentes pueblos que había dentro de los bárbaros. Podemos decir que fueron varios los pueblos que entraron dentro de las fronteras y que fueron los verdugos del imperio. Así vamos a hablar de varios pueblos e iniciaremos hablando de los germanos. Los germanos fue una raza blanca que se estableció desde el río Rin hasta el Oder, y dentro de estos podemos encontrar a los anglos, alamanes, trancos, suevos, borgoñones, daneses, sajones, lombardes, érulus, visigodos, ostrogodos, francos. Este grupo será el más importante. Fueron estos los que acabarían desmoronando al Imperio Romano de Occidente. Eslavos. Pertenecientes también a la raza blanca, procedían del valle del Danubio, además de habitar Bohemia y el río Vístula. Dentro de estos encontraremos a los polacos, eslavones, serbios, bosniacos, croatas, moravos o vénetos. Ahora hablaremos de los mongoles y tártaros. Dentro de ellos, el pueblo más importante para nuestro trabajo del día de hoy son los hunos, los cuales protagonizarían una de las escaramuzas más importantes dentro del imperio. También dentro de este grupo encontraremos a los ávaros, búlgaros o húngaros. Las invasiones germanas. Eran pueblos que no vivían agrupados, es decir, su forma de hábitat era dispersa en chozas, por tanto, solo se unían cuando se iba a producir una exploración. Sus actividades principales fueron la agricultura y el pastoreo, además de dedicarse a la guerra, pues incluso las mujeres eran guerreras. Por ello era normal ver a dichas personas dentro de los ejércitos del imperio como mercenarios. No tenían escritura y sus leyes eran pasadas testimonialmente de padres a hijos, al igual que sus mitos y sus costumbres. A partir del siglo I es cuando comienzan a entrar en la frontera del imperio, en busca de nuevas tierras para asentarse, además de botines más importantes. En ningún momento, eso es importante aclarar, buscaron aniquilar al imperio, debido a que sus líderes anhelaban tener los mismos títulos que los romanos, como cónsul, pretor, entre otros. De hecho, encontraremos un gran número de pueblos situados dentro de las fronteras del imperio que actuaban como aliados del imperio, ayudando a mantener a raya a las diferentes tribus que entraban en la frontera y que intentaban desestabilizar
la vida dentro de este. Pero en el siglo V encontraremos un avance incontrolable de estos que acabó por destruir la red administrativa, y fueron los pueblos que arrasaron todo el territorio, saqueándolo todo, e incluso llegarían a deponer en el año 473 al último emperador Rómulo Augusto. Aquí es importante aclarar que en el año 476 se da definitivamente la caída del Imperio Romano de Occidente con la invasión de Odoacro. Pueblos germanos más importantes. Terminaremos este breve resumen de las invasiones hablando de los pueblos más importantes dentro de los germanos. Los pueblos más importantes de los germanos fueron ostrogodos. En el año 493, tras una serie de escaramuzas, Teodorico eliminaba a Odoacro, el jefe militar que había acabado con el último emperador de Roma. A partir de ese momento, se instaló en Italia un reino independiente cuya capital fue Ravenna. De ese momento mantendría buenas relaciones con Constantinopla desde el Imperio Romano de Oriente. Para mantener el reino, Teodorico quiso mantener la administración imperial junto con el sistema burocrático romano. Por ello instó a su pueblo a tener buenas relaciones con los romanos, respetando por tanto su cultura y sus tradiciones, las cuales fueron tomando fuerza, llegando a ser tomadas como propias por el nuevo pueblo. Visigodos. Dicho pueblo llegó desde la cuenca de Panonia hasta el interior de Italia, buscando las riquezas del Imperio de Occidente. De esa manera, en el año 410 llegaban por primera vez a las puertas de Roma. De ahí sacaron un gran botín procedente de los templos, además de obtener un gran número de nuevos hombres para sus ejércitos, provenientes de la liberación de todos los esclavos de la ciudad. En el año 411 volverían a presentarse ante las puertas de Roma, y al no tener estos formas con las que pagar el fin del asedio, incendiaron la ciudad y la saquearon. Posteriormente su rey, Alarico, quiso marchar hacia África para acabar con la resistencia romana que allí había, pero su muerte le sorprendió antes de embarcar. De esta manera, sobre el 412 y tras una serie de razias por Italia, se conformaba dentro del Imperio Romano de Occidente el primer reino independiente de origen bárbaro. La palabra razias se define como invasiones. Estos llegaron a un pacto con el emperador Honorio, por el cual, a cambio de respetar al nuevo reino, se ofrecían a pacificar la Galia e Hispania de las diversas poblaciones bárbaras que habían accedido con anterioridad y que estaban causando estragos por dicha parte del imperio. De esa manera pasaron a ser confederados del imperio. Aquí quisiéramos, amables estudiantes, recordarle que la Galia corresponde a lo que hoy es Francia e Hispania a la península ibérica, a España y Portugal. Francos. Procedían de las orillas del Rin y desde el 258 se tenía constancia de ellos, pues las tropas imperiales habían tenido varios encontronazos mientras intentaban pacificar la zona. En el año 507 expulsaron a los visigodos del reino de Tolosa, conformando así su reino, el cual poco a poco fue creciendo por lo que hoy es Francia y parte de Alemania. De dicho pueblo sería la figura más sobresaliente la de Carlomagno. Carlomagno nació en Herstal, Bélgica, el 2 de abril del año 742, es decir, hace 1278 años. Sus padres fueron el rey franco Pipino el Breve y doña Bertrada de Laón. El año 768 murió su padre y Carlomagno recibió la corona. Durante su reinado, Carlomagno conquistó a los lombardos de Italia, sajones de Alemania, ávaros de Hungría y eslavos de Europa Oriental. También combatió a los musulmanes de España. El año 800 fue proclamado emperador por el Papa León III. Para gobernar mejor, dividió su vasto imperio en condados, ducados y marquesados, cuyos jefes, condes, duques y marqueses, eran supervisados por los missi dominici.
Asimismo, favoreció la educación, la literatura, el arte y la arquitectura. Los Missi Dominici fueron una institución de carácter compensatorio entre el poder central y el territorial. Los condes, al entrar en el vasallaje real, quedaron más estrechamente ligados al soberano. Por ello quedaron sujetos a la vigilancia de los mensajeros del rey, que intervenían también en su nombramiento. Los Missi Dominici eran una pareja de inspectores, un laico y un eclesiástico, que recorrían los condados recordando a sus señores sus obligaciones. Además de la inspección del derecho y la administración, se ocupaban de la publicación de los capitulares, que eran textos de política interna. Estos eran llamados así por estar divididos en capítulos y sustituían a los antiguos decretos y edictos, refiriéndose a leyes, disposiciones administrativas y reglamento, tanto de derecho penal, derecho administrativo como derecho canónico, pero no antes del año 800 de derecho civil. El nombramiento de Missi Dominici se hacía entre los miembros del alto clero, abades, obispos, capellanes, por la parte eclesiástica, y entre los condes y vasallos no asentados en el territorio a inspeccionar por la parte laica. Carlomagno dividió el reino en misática o territorio de inspección. A la larga, esta institución dejó de tener efectividad, pues sus responsables, condes y obispos, tenían los mismos intereses que los inspeccionados. En el año 813, Carlomagno coronó como coemperador a su hijo Ludovico Pío. Poco después enfermó de pleuresía y falleció en Aquisgrán, Alemania, el 28 de enero de 814. Como cultura general hay que decir que Aquisgrán es la cuna de Europa, donde se otorga el premio Carlomagno. Se dice que este pueblo fue invitado a entrar por los mismos romanos de las Galias, debido a que era el único pueblo de origen bárbaro que profesaba la religión católica, es decir, que no procedían de la herejía del arrianismo. Además, parece ser que dentro de los pueblos que entraron en contacto con el imperio, era el más culto y civilizado junto con los visigodos. Tenían una gran artesanía y además eran buenos agricultores. Cuando hablamos del premio Carlomagno, hay que decir que este premio fue otorgado a personajes como Winston Churchill, Jacques Delors, Václav Havel, Helmut Kohl y Konrad Adenauer. Algunos de los nombres que engrosan la lista de galardonados, que parece una guía de personalidades de la política europea. El diploma, la medalla y los 5.000 euros del premio Carlomagno constituyen una de las distinciones europeas más prestigiosas y además una seña de identidad de la ciudad de Aquisgrán, así como lo representa para Múnich la fiesta de la cerveza. A continuación hablaremos sobre los reinos germanos en la Edad Media. La configuración de la Europa moderna tiene sus orígenes en la caída del Imperio Romano de Occidente, a manos de los pueblos bárbaros que fueron atravesando poco a poco el límite desde el siglo III después de Cristo. Los visigodos, uno de los reinos germanos más importantes. Comenzaremos la lista de los principales reinos germanos con el primer pueblo asentado de forma legítima dentro de las fronteras del Imperio Romano. Hacia el año 414, los visigodos, bajo el mando de Ataulfo, se conformaban como reino amigo de Roma, pasando a ser conocido como el Reino de Tolosa. Dicho emplazamiento constaba de la parte sur de Francia y parte norte de Hispania, en donde dicho pueblo luchó conjuntamente con Roma para acabar con diversas poblaciones bárbaras que habían penetrado anteriormente en la península y que estaban haciendo verdaderos estragos dentro de esta. En el año 507, la batalla de Buluea acababa con la vida de Alarico II y a su vez ponía fin al reino de Tolosa.
obligando a los visigodos a marchar al interior de la península ibérica. De esta manera encontraremos un periodo de aclimatación en donde dicho pueblo tuvo que hacer frente a dos enemigos bastante feroces, como fueron los alanos y los suevos, los cuales controlaban gran parte de la península y a los cuales hasta el año 560 no consiguieron dominar por completo. A partir de ese momento, Toledo se convertía en la capital del reino y poco a poco fueron ganándole terreno a los bizantinos, los cuales eran fuertes en la Bética, y a los guascones y vascones, los cuales controlaban Navarra y el País Vasco. Se podría decir que para el año 654 ya tenían un dominio total de la península, que era la idea política que habían siempre defendido. Como sabemos, en el año 711 se producía la invasión musulmana de la península ibérica, comenzando de esa manera en la península el periodo de Al-Andalus, el cual duraría hasta el año 1492 con la toma por parte de los cristianos del reino de Granada. Los francos, otro de los reinos germanos más destacados. La batalla de Bulloé en el año 507 ponía fin al dominio visigodo en Francia, dando paso a un nuevo control, esta vez por parte de los francos, el único pueblo católico como tal, pues como hemos visto anteriormente, el resto de los pueblos germanos, aun siendo cristianos, procedían de una herejía, la arriana, o el mismo arrianismo. Este pueblo se caracterizó o tendrá importancia a lo largo de la Edad Media por la dinastía de los merovingios, de la cual procedería la figura de Carlomagno. En el año 800, Carlomagno era coronado emperador por el Papa de Roma e instauraba de nuevo el latín como lengua oficial del Estado. A partir de ese momento encontraremos la idea de un solo líder político para la cristiandad, la cual englobaba a Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Italia y Baviera, entre otros. Durante la vida del emperador se produjeron grandes logros en la conquista y en la unificación de Europa, además de procederse a una gran cristianización por parte de los misioneros del emperador de la parte de Germania, la cual estaba en manos de los pueblos bárbaros, los cuales aún mantenían sus religiones paganas. Tras la muerte de este, el 28 de enero del año 814, en Aquisgrán, Alemania, encontraremos la división del imperio. De esa manera, todos los reinos volvían a lo que había sido el imperio anterior, todos menos Alemania, la cual quedaría conformada como el Sacro Imperio Romano Germánico, en la cual había un emperador, el cual estaría muy limitado por los diferentes príncipes que dentro de sus terrenos eran muy fuertes y ejercían una soberanía plena. De esta forma, las dietas eran las reuniones que había que realizarse anualmente, en las cuales el emperador procedía a medio organizar los asuntos exteriores del imperio y donde se decidían las guerras y demás problemas de este. El reino ostrogodo. Dicho pueblo germano es conocido por ser el que acabó con el último emperador de Roma en el 476, momento por el cual el rey Odoacro deponía a Rómulo Augusto. A partir de dicho momento, Ravenna pasaba a ser en el año 493 la nueva capital del reino, apoderándose a la par de Sicilia, Dalmacia y las tierras del norte de Italia. Dicho pueblo procedía de los godos, de los cuales también venían los visigodos. Por tanto, no será difícil ver el emparentamiento que encontramos con el reino de Tolosa, el cual tras su desaparición fue ayudado por estos a instalarse en la península ibérica. Para ello enviaron a una serie de funcionarios militares para controlar las actuaciones de los nobles, debido a que el monarca era aún menor de edad y no quería que hubiera nuevos enfrentamientos dentro del reino. Por otro lado, verán varios los enfrentamientos que habrá con el Imperio Bizantino, el cual intentó de forma nefasta volver a hacerse con el poder de la península itálica, invadiendo desde el sur, tomando en primer lugar Sicilia y más tarde Nápoles,
donde encontraremos las campañas del general bizantino Belisario en el año 540. A partir de este momento y hasta el año 562, encontraremos una serie de guerras internas dentro del reino que dieron al traste con este, haciéndose que se dividieran en diferentes principados Italia, en donde el Papa se haría fuerte creando los famosos estados pontificios. Por otro lugar, encontraremos la presencia del Sacro Imperio Romano, el cual se adueñó de parte del norte de Italia, aprovechando el descontrol que había. Los lombardos. El último gran reino germánico del que vamos a hablar, a su vez el último en entrar y en formarse dentro de las llamadas invasiones bárbaras. Estos llegaban en el 568 y se instalaron en la parte septentrional de Italia, llegando hasta Aquilea, Verona, Milán, Pavía y el Benevento. Tras un periodo de luchas internas por el poder dentro de los grandes duques que conformaban el pueblo, encontraremos un linaje continuo hasta la llegada al poder de Liutprando, el cual cometería el error de atacar a los estados pontificios, el cual pediría ayuda al reino franco, acabando con estos en el año 774 a manos de Carlomagno, pasando de esa manera a ser dominio del imperio de dicho personaje. Más tarde, con la desintegración del imperio, estas zonas pasaron a pertenecer al Sacro Imperio Romano Germánico. 5 curiosidades de la Edad Media que no sabías. La Edad Media fue una época muy misteriosa, a la vez que interesante de la historia. La pobreza y el hambre estaban muy presentes. A continuación, daremos a conocer esas curiosidades. Enfermedades. Tanto la vajilla como la cubertería eran de estaño. El estaño es un metal que se oxida con mucha facilidad. Así, el envenenamiento y la narcolepsia eran 2 enfermedades muy frecuentes en la Edad Media. A mediados del siglo XIV, la peste negra acabó con la vida de aproximadamente el 33% de la población mundial. Fue una de las epidemias más mortíferas de la historia. Higiene. La higiene en la Edad Media era pésima. Toda la familia se bañaba en la misma tina. Lo hacían por orden patriarcal. Primero el padre y los hijos mayores y luego las mujeres. ¿Cada cuánto se bañaban? Solo una vez al año. Los médicos decían que el agua caliente transmitía muchas enfermedades, especialmente infecciones, porque abría los poros de la piel. Así, la gente temía el baño. Por lo general, todo el mundo se bañaba en el mes de mayo, ya que las bodas solían celebrarse en junio. El mal olor corporal era, por lo tanto, frecuente en la época. Adulterio. El adulterio era considerado un crimen en la Edad Media. Quienes lo cometían debían enfrentarse a los castigos más atroces. Dentistas. No existían los dentistas como tal, aunque sí los sacamuelas. Iban de pueblo en pueblo arrancando aquellas piezas que provocaban dolor. Durante la operación se tocaba el tambor para callar los gritos de dolor de los pacientes. Fallecidos. Por extraño que pueda parecer, cuando una persona moría, sus familiares le colocaban sobre la mesa de la cocina y continuaban haciendo su vida cotidiana hasta pasados 2 o 3 días. Se colocaban velas alrededor del difunto. De ahí la expresión velar a los muertos.